Saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros en este nuevo Descubriendo Artes Escénicas. Sean bienvenidos a esta conversación con Isabel Beteta, creadora que se ha consolidado como una prolífica bailarina, coreógrafa, maestra y promotora cultural. Con estudios en Historia del Arte, Literatura Francesa y Artes Plásticas por la Universidad de Rice en Estados Unidos, Isabel es fundadora y directora del Centro Cultural Los Talleres, que celebra este año 4 décadas desde su apertura. Asimismo, es directora de Nemian, Danza Escénica, compañía surgida en 1993. Hoy nos hace un recorrido por su trayectoria y nos ofrece un panorama de la danza en nuestro país. Acompáñenos, iniciamos. ¿Cómo llega la danza a su vida? Porque ya hablaremos de que usted tiene varias facetas, artes Sí, plásticas, letras francesas, tiene muchas aristas. Entonces, en específico, la danza, ¿cómo es que llega ese enamoramiento? es un poco difícil de saber. De niña tenía yo una institutriz que tenía una amiga que era una vecina y cada vez en cuando me llevaba a casa de esa vecina y esa vecina había sido bailarina y tenía sus libros de ballet con fotos de las grandes figuras. Entonces, ese fue, digamos, mi primer acercamiento. Tendría yo 6, 7 años, una cosa así. Luego, como era costumbre con todas las niñas nice de la época, a los se les metía a bailar, a hacer ballet para que caminaran bonito y tuvieran gracia y no sé. De allí me sacaron porque mi mamá decidió, y no fue tan incorrecto, que no me interesaba tanto. Y siendo tan distraída como soy, pues no daba el ancho en las tareas. Me la pasaba todo el día sentada viendo las moscas, no sé qué, y finalmente no avanzaba en las tareas, entonces me sacaron. Pero me dejó con las bases de que es un tendu, de que es un plié, ese tipo de cosas. Luego, me llevaron al ballet de niña, y quedé, bueno, claro, prendada del Lago de los Cisnes, que fue de lo primero que vi, y también fue el primer disco de música que tuve. Después, cuando estaba yo en la secundaria, me parece, bueno, o prepa, a principios de la prepa, vi en el Teatro de la Danza un grupo que se llamaba Corica Copic, de Grecia. No sé si es famoso o no es famoso, pero lo que vi me cambió la vida. Fue hoy día sé que en técnica Graham, pero como una representación de Electra, me parece que fue, en danza, con máscaras, y yo dije, yo quiero hacer eso. Y me metí ipso facto a la escuela que estaba detrás del Auditorio Nacional. Supongo que fue en grupos especiales, porque ya no era yo la niñita chiquita con que ellos comienzan. Pero al poco tiempo, ya, sí, bueno, iba yo muy bien, terminé la prepa y por una serie de razones que quizá después mencionemos, ahorita no, me fui a Estados Unidos a estudiar. Y allí yo dije, bueno, voy a estudiar todo lo que yo pueda mientras o sea, todas las cosas que me gustan hasta que después estudié yo medicina, que según yo iba a estudiar medicina. Y todo lo que me gusta resultó atraparme en ese momento y resultó romper con algunos prejuicios que yo tenía. Que los prejuicios eran, ay, la historia del arte es un MMC, o sea, mientras me caso, ¿no? Que bueno, tampoco el matrimonio era así parte de mi plan de vida, ¿eh? Eso no era primordial, pero sí, total, así es como acabé haciendo la carrera de Historia del Arte, Literatura Francesa y Artes Plásticas, en lo que llaman en inglés un double major. Regresé a México y me metí, porque dije, bueno, ¿y qué hago con Historia del Arte?
Entonces me metí a la carrera de restauración y la terminé. Pero fue en ese periodo que yo comencé a tomar clases, bueno, comencé a ver en la compañía de Gloria Contreras, el coreográfico de la UNAM, y me gustó, y me metí con la hermana de Gloria a tomar clases con niñitas, de todos, estábamos bien revueltos. Pero el caso es que comencé a bailar y dije, bueno, voy a bailar como si pudiera llegar a ser profesional. Y yo le preguntaba a Margarita, ¿tú crees que se pueda? Y ella me decía, bueno, pues tú échale ganas. Nunca me decía ni sí ni no. Muy buena maestra, por cierto. No ha sido reconocida con todo su potencial, pero sí era muy buena. Y el caso es que hizo algo de coreografía con nosotros, con algunos que después nos hicimos profesionales, que fue Oscar Leiva, en paz descanse, otro que también ya no está con nosotros, Peralta, su primer nombre, bueno, el apellido era Peralta, otra chica y yo. Y total, después de un cierto tiempo, entré como aprendiz al taller coreográfico y luego se separó del taller coreográfico Cristina Gallegos y formó su propia compañía en la que estaba Cora Flores, estaba Aurora Güeria, y la neta es que me gustó más ese estilo, más moderno, bueno, a mí me parecía más contemporáneo, y el ambiente del coreográfico sí podía ser medio durito. Esta Gloria era de las que te avientan cosas y te gritan. Sí, en una de esas yo dije, no, como que... Pero además se abría esta oportunidad, entonces entré de aprendiz a esa compañía. Tuve una plática muy chistosa ahorita digo, bueno, que qué absurda, pero bueno, estuvo bien que la tuviera con Gloria Contreras. Y le dije, oye, ¿tú crees que yo pueda con las dos cosas? Y me dijo, no, vas a tener que escoger. Y dije, bueno, pues adiós. Y me fui y allí quedé ya. Escogí. Entonces me quedé con Cristina Gallegos y ella era buena coreógrafa, era muy creativa. Total, estuve allí un buen rato, pero obvio ya para entonces ya me había atrapado la danza. Seguí allí tuve como unos 4 años, una cosa así. Luego se fundó una compañía de corta vida de Rodolfo, el apellido fue Reyes, de Rodolfo Reyes, que se llamaba Metrópolis. Y en algún momento fusionó Metrópolis con Utopía, que fue en la época salvaje de Marco. Y yo dije, ay, me voy a romper aquí las rodillas. Pero aparte de eso, en ese momento comenzó, bueno, me regresé a Danza Libre, estaba yo en las dos compañías, estaba, bueno, en Metrópolis y en Danza Libre. Luego me quedé nada más en Danza Libre, pero por esa época me propuso Cecilia Lugo que si que ella quería hacer una compañía, no sé qué. Yo dije, pues estaría padre que que Talleres tuviera su compañía. Entonces hicimos mancuerna y se fundó Contempodanza. Ella de directora, yo de productora y bailarina dentro de su grupo. Y bueno, finalmente estuve ahí 5 años y luego también, pues, por aras del destino, me separé y anduve por la libre, con Antonia Guerrero. Primero hicimos una coreografía que se llamó Malinzi, que se sacó la beca Rockefeller y ya la estuvimos presentando. Eso duró un año. Después estuve con Raimundo Becerril, que fundó la compañía Homónimo Escénico. Estaba allí Mirna de la Garza, éramos tres, él, Mirna y yo. Y bueno, después de un año de eso, ya fundé
pandemia, así que fue una larga trayectoria. Pero en el inter de todo esto, yo siempre decía, yo solo voy a bailar. Y bueno, mucho tiempo solo bailé. Luego, no, pues yo nunca voy a tener una compañía. Y luego, pues total, ahorita tengo dos. Luego, no, yo nunca voy a ser solista, pues tuve la suerte que, no sé si porque no doy una en grupo o por qué, pero varias personas me montaron solos, que disfruté mucho. Y después dije, no, pues nunca voy a montarme un solo yo, pues ¿cómo va a ser? Total, todo lo que dije que nunca va a hacer, todo eso hice. Pero sí, pero sí quiero decir que fue un proceso que fue enriquecido por cursos especiales y gente también muy especial, que te abren el mundo para verlo de otra manera. Quizá el primero de esos, de alguna, bueno, Cristina Gallegos, le debo mucho a ella. Eh, Cecilia Lugo me abrió los ojos en otro sentido. Y luego muy trascendente fue el encuentro con Natsu Nakajima. Primero con el Buto en los 80 y 10 años después, una cosa así, que le propuse que si me, quizá 20 años después, no sé si 20, después estaba en México y le dije, oye, si no montaría algo para mí. Y que me dice que sí. Lo pensó y luego me dijo que sí. Y allí aprendí lo que considero lo fundamental como el estar en escena. El estar en escena implica no tener demasiada seguridad. Bueno, Natsu lo que hizo fue quitarme todo lo que jamás supe y hacerme hacer cosas que nunca había hecho. Entonces, es estar en el filo de la navaja, que es muy importante para esa presencia escénica, para poder proyectar una veracidad. Eso, bueno, para mí fue muy importante. La otra, una serie de cuestiones ya más coreográficas, si tú quieres, los ritmos en buto, los quiebres, los cambios de una cosa, rápidos, de una cosa a otra. Eso también lo subraya mucho Katsura Khan. Y hay una manera de encontrar un espacio interior, pero es un proceso, no se da así nomás. Y un proceso que va mucho más allá de la técnica. Pero sí soy de las que creo que tienes que tener un cuerpo muy bien entrenado para que la técnica no importe. Y que te puedan poner, mira, tienes que estar en un pie media hora y estás en un pie media hora, ¿no? En fin, eso ha sido un poco la trayectoria y hoy día, pues, hago acopio para crear o para estar en escena de lo que me atrapa. No sabes de dónde, pero de repente hay una fascinación con un tema o una inquietud y pues para allá. Y regresando al tema de haber estudiado historia del arte y artes plásticas, pues ha sido fundamental para mí coreográficamente. Coreográficamente es para mí entre pintar en el espacio y componer. Componer yo nunca voy, bueno, no voy a decir nunca, pero no soy alguien que va a hacer un tipo de coreografía agresiva, confrontativa hacia el público. Creo que la vida tiene demasiado de eso. Pero sí puedo hacer cosas muy contrastantes, sí puedo hacer cosas inclusive agresivas o llamativas de una cosa u otra.
Otro elemento que quizá viene de plásticas y quizá de otro lado es, me gusta mucho usar un elemento al que le doy un significado simbólico importante en escena y que, por un lado, entonces tiene un significado y por otro, es algo que te obliga a moverte como no te has movido antes, cuando improvisas con ese objeto o objetos. Y muchas veces tienen una finalidad plástica también. Creo que, si resumo tu pregunta inicial, ese momento que me hizo tomar la decisión de intentarlo, por lo menos, fue ver ese grupo griego. Y no fue así, Pina Bausch o la compañía de Marta Graham, pero fue ese algo que un buen grupo tiene. Justamente me parece muy interesante porque teniendo esta base con la literatura francesa, con las artes plásticas, con la historia del arte, le permite también ver esas aristas y ver justamente cómo podría llevar su propia propuesta, por así decirlo. A mí me parece interesante historia del arte y me gustaría un poco más ahondar en eso porque usted ha investigado en diferentes técnicas, en diferentes vertientes de la danza. En ese sentido, ¿usted cuál podría decir que fue la vertiente que usted o la técnica que usted más ha investigado, que más ha utilizado en su propio trabajo en la danza y que la historia del arte le ayudó también a llegar a ella? Es difícil. El cuerpo se convierte, a través de hacer de todo, en un receptáculo, en un atanor, si tú quieres, en que se amalgama todo lo que aprendiste de acá y de allá, y eso se convierte en tu movimiento. Aparte de que el cuerpo, cada cuerpo es distinto y tiene su personal forma de moverse, y esa pues la vas descubriendo. Hay cosas que te acomodan y las haces con mucho gusto y hay otras que no tanto. Pero eh, quizá lo que más influyó en lo que realmente me gusta hacer en escena fue el expresionismo alemán y toda la corriente surrealista, que claro, casa muy bien con el busto, casa muy bien con eh, algunas de las coreografías que he hecho, porque entre otras cosas te da, digamos, los surrealistas tuvieron su manera de componer. Entonces, algunas de esas yo las tomé, digamos, que no son tampoco cosas del otro mundo, no soy la única. Cosas como el cadáver exquisito. Entonces, en una de esas tomamos un poema de Breton, que ya está, que ya es loco, pero lo decompusimos, cada bailarín decidió qué frase le gustaba, la rehicimos y luego le pedí a Gabindo, Alejandro Velasco, que si podía componer a cada bailarín, asignarle un instrumento. Y entonces había los solos de cada uno y al final se juntaban todos estos instrumentos en una melodía, vaya, ¿no? Y al mismo tiempo el vestuario, eran colores fuertes, cada uno distinto, y al final esto era una bola de lo que habían sido solos, acababan siendo una pelota de colores, como esos cubos que le dan unas vueltas. Bueno, un poco esa imagen tenía yo. Más íbamos incorporando los textos que habíamos reacomodado nosotros. Otro surrealista que dije, esta pintura me gusta, y por cierto que cumplía creo 100 años de su natalicio, algo que fue Dalí. Tiene la pintura muy famosa de las tentaciones de San Antonio, con sus zancos estos. Pues tal cual hicimos una coreografía con zancos. Entonces, eso de que digo de meter objetos,
te obliga, tuvimos que, bueno, yo ya había hecho zancos 20 algo años antes, y fue como si no los hubiera dejado, pues lo bien aprendido, no se te olvida. Pero los demás bailarines sí tuvieron que aprender. Y se hizo con juego de sombras, con zancos en vivo, y en fin, se hizo la coreografía en base a esa pintura. Otro pintor de esa época que influyó en una de las obras, que fue como una tetralogía, específicamente con ese tema, y fue Magritte. Entonces, y pusimos como una especie de gradas, y nos parábamos como pájaros en estos diferentes niveles, en posiciones que, bueno, con todo el juego de iluminación y tal, pues hacían un homenaje a, no son copia de ni nada que se le parezca, ¿no? Y así, bueno, eso fueron, digamos, obras inspiradas en plásticas. Ahora, obras inspiradas en literatura, y la que más recuerdo es la última, y no fue por instancia mía, sino por un exalumno que me propuso que cuatro grupos, dos ya de trayectoria y dos emergentes, hiciéramos cada quien un libro de la tetralogía de Mishima, El mar de la fertilidad. Y bueno, yo escogí Nieve de primavera. Y ese fue un proceso maravilloso. Creo que es una de las coreografías que a mí hoy día más me gustan, de las que hice. Hubo allí también ayuda del maestro Katsura Kan, porque dentro del libro Mishima hace alusión a una obra de teatro no. Y resulta que el maestro Kan, entre otras muchas cosas, hizo teatro no y conocía esa obra. Entonces me enseñó a mí una parte de esa obra que se usa en la introducción y al final. Y fue crear un kimono con papel de China, hace una serie de... Entonces, sí, el papel de China tiene esa capacidad de no tener peso. Entonces, si tú te deslizas con pasos del teatro, no parece que estás flotando, ¿no? Entonces, disfruté mucho ese montaje, la verdad. Uno de literatura, aunque me fui luego por otro camino, fue las troyanas. Esa, tuve la satisfacción de poderle pedir a Patricia Stein que si me dejaba usar sus bailarines para tener un grupo suficientemente grande y juntamos las dos compañías. Pero en vez de las troyanas era la pregunta, las troyanas trata de un poco de las mujeres cuando se van los hombres a la guerra. Aquí lo transpuse a México y dije las mujeres cuando los hombres se van al otro lado de la frontera. Entonces, y bueno, al final regresaba solo uno. Esa era un poco eran creo, 8 hombres y 10 mujeres, una cosa así, en escena. Y es bastante, es un grupo ya. No, ese también fue un buen montaje. Luego me pidió Patti Stay que si se lo podía adaptar a su compañía sin necesitar a tanta gente. Y sí se hizo una versión también muy linda. Muy bien, funcionó bien. Pues así son algunas de las influencias. Maestra, justamente algo muy interesante que, bueno, platicando con otras personas y cuando la han mencionado, tiene que ver mucho con que usted es muy aguerrida y que es muy generosa. O sea, de verdad me lo han dicho. Y en ese sentido, en esa generosidad, en el 81, usted abre un espacio que ya cumple este año 40 años, que es los talleres. ¿Cómo surgen los talleres? ¿Por qué hacer los talleres? ¿Cuál era la línea de los talleres? A 40 años, ¿cómo ve los talleres también? Es una buena pregunta. Igual que lo que decía de cómo me fui metiendo a la danza a partir de
una imagen inspiradora, pues, y del disfrute del movimiento, si tú quieres, pero eso vino quizá un poco después. El talleres también fue un proceso. En el 81 yo me había ya graduado, bueno, de hecho me gradué en el 77, no, justo en el 81 me gradué de la segunda carrera y tenía la idea de abrir un espacio en el que diferentes formas de arte pudieran coexistir. Para eso hay que decir que mi mamá se iba a venir a vivir a lo que ahora son los talleres y luego decidió que siempre no. Entonces le dije que se quería ir más fuera y que el aire más limpio y no sé qué, que tenía razón. Pero le dije, bueno, déjamelo a mí como mi herencia. Y entonces me dejó este espacio. Y bueno, ya lo construí, se modificó, era la mitad de lo que es en un principio y tuve la suerte de haber tenido como maestra a Patricia Mendoza. Y Patricia Mendoza conocía a toda la gente de artes plásticas del momento, de los emergentes de los 80s. Entonces, cuando yo me acerqué, le dije, mira, tengo este proyecto que quiero hacer y que no sé qué, pero no conozco a nadie realmente, muy poca gente. Y tú sí, pues con el que conoces a todo mundo, no sé qué. Entonces ella me apoyó en este proyecto y abrió con una cuestión temática. Era tener, se abría el primer miércoles de la semana con una exposición temática. Por ejemplo, arqueología posmoderna, por decir algo, ese no es de Lidia Romero, pero por decir un tema, sí hubo uno de arqueología, que es yo hubiera estado su coreografía padrísimo, pero bueno, son épocas distintas. No, el que sí tuvo un tema de esos fue Gerardo Suter. Y el caso es que los demás miércoles del mes se hacía en otra forma de arte algo con el mismo tema. Mi esperanza era que la gente se mezclara y se conociera. No funcionó tan así. Pero sí me introdujo a mí a ese mundo. Y así, bueno, el primer año estuvieron Luz Castro Leñero, Irma Palacios, esta, Magali Lara, Rowena Morales, Gabriel Macotela, Oliverio Hinojosa. Y muy importante para mí fue Felipe Ehrenberg puso aquí su taller de mimeógrafo y de arte correo. Entonces, sí, pues ya, la prehistoria. Mucha gente pues no, ni siquiera hoy en día saben lo que es eso, los chavos, pero bueno, el caso es que eso se hizo aquí y de alguna forma Felipe se volvió, si Patricia era la madrina, Felipe era el padrino, ¿no? De los talleres. Pero con el tiempo, bueno, y luego en la parte de danza, yo me había imaginado abrir talleres y que la gente viniera a tomar una clase de X, la pagara y se fuera. Bueno, México no estaba listo para esa forma de trabajo y tampoco allí yo conocí así como la gente más, bueno, era otro el mundo de la danza, era otra cosa. Entonces decidí hacerlo ya como una escuela más en forma y con el tiempo se dio un coordinador por cada área. Roberto Sánchez para ballet, a la larga Miguel Ángel Palmeros para moderno contemporáneo, Roxana Nadal para flamenco. Y bueno, eso fue cambiando, pero hubo un momento en que esos eran como los pilares, porque yo no era maestra de profesión de danza y además no era lo que quería hacer. No todos por bailar tenemos que ser maestros, ¿no? Y bueno, poco a poco lo de artes plásticas, y yo tenía la idea de que importaba más el proceso que el resultado. Hoy en día no tengo esa posición, no me interesa, o sea, si me invitan a ver el proceso, qué bueno, pero yo quiero ver algo a dónde llegó.
Pero hubo una época en que la plástica fue muy importante aquí. El taller de Raúl Soruco de este, litografía fue importantísimo. Por ahí pasó muchísima gente de los grandes nombres de hoy, ¿no? Y total, él luego se va a Oaxaca y sigue allá. Llega Cinefilias, se instala, pero como que se polarizó, sí hay cosas de artes de diferentes manifestaciones, pero lo fuerte fue la escuela y la danza, conforme se fue profesionalizando, y en algún momento hizo falta tener un espacio para las prácticas escénicas. Y luego dije, bueno, ¿y por qué solo la escuela? Bueno, se hizo un foro que era chiquito y elemental, que también con los años se ha agrandado, se ha profesionalizado, se mejora el sonido, se mejoran las luces, se compra más equipo, la gente que lo maneja es más profesional, ya se hace todo computarizado, en fin, cosas que en aquel entonces pues, ni existían. ¿No? ¿Quién iba a saber qué cosa era un LED? ¿No? Y las luces eran pues, manuales. Pero de alguna manera dije, bueno, más allá hay que sacarle provecho al espacio, más allá de tener un, una, un foro para la escuela, ¿qué podría hacerse? Y fue cuando pensé en soliloquios y diálogos bailados, bajo el concepto de unipersonal, que la palabra la oí por primera vez de Jorge Domínguez, y era como yo la entendía, y la sigo entendiendo, no es un solo virtuoso de muchas piernas y muchos giros y que dices, wow, este jovencito qué lindo se mueve, sino es un concepto escénico desarrollado por alguien que tiene la capacidad de sostenerlo en el foro. Y había la necesidad también de jalar más público, entonces se pensó en y además de darle el mismo peso a un extranjero que a un mexicano, entonces se pensó en este tipo de programación, en la programación de dos, dos, este, dos coreografías o varias. Primero, yo sí exigía que tuvieran cierta longitud, ya no exijo eso porque pues finalmente una coreografía puede ser fantástica en 10 minutos, o requiere 30 para su desarrollo. Pero es horrible cuando alguien hace algo de 30 minutos forzando a que llegue a eso, cuando ya dijo lo que tiene que decir. Entonces, bueno, así nació Soliloquios y Diálogos Bailados. Para que además no fueran puros solistas, solistas, solista, y hubiera un poco de variedad y un concepto también de dueto que no fuera Romeo y Julieta de Prokofiev, ¿no? O sea, si no fuera algo más contemporáneo que hablara, eh, bueno, Romeo y Julieta es eterno, no es un amor de siempre, pero más allá de eso, que lo dijera en un lenguaje eh, de hoy día, y además una relación de dos no tiene que ser siempre hombre, mujer, Romeo y Julieta, puede ser dos mujeres, dos hombres, en fin, puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser mamá, hija, este, totalmente abstracto, en fin. Y bueno, a través de estos 40 años hemos visto la historia de la danza contemporánea pasar frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia de los talleres. También hubo una época muy linda que fue en los noventas, si mal no recuerdo, sí, los noventas, en que muchos grupos nacieron aquí. Entonces tenías cada salón ocupado con un grupo ensayando o haciendo clase y nos veíamos mutuamente, estaba muy bien. Y luego, bueno, ya los grupos se independizaron, fueron a otros lados y siguieron sus momentos. Así, bueno, unos siguen, otros no. Estaba Caída Libre, estaba, bueno, aquí nació Eterno, se presentó, no nació aquí Eterno Caracol, pero
sí estuvo mucho. Pero M de Mar, de Mirna de la Garza, Contempo, Nenian, ahora van a ser, pero así, muchos. Platíquenos por qué surge Nemian en el 93, que también ya tiene sus años, que también ya tiene su trayectoria, ya se ha consolidado en el panorama dancístico nacional y en ese sentido, ¿por qué la necesidad de crear una compañía y qué discurso o qué es lo que se tenía que decir a partir de crear Nemian? Surge como muchas cosas que yo hago que son intuitivas o semi-intuitivas. Que sí, hablando de modelos, eso sí no mencioné, pero sí es muy importante, y ahorita regreso a la pregunta de Nemian, pero cuando se fundó Talleres sí tenía yo dos como modelos en mente, que eran Diaghilev, que juntó a la mejor gente de su época para formar, para poner en escena algo realmente de un muy alto nivel y lo mejor de su momento. Entonces, pues tienes a Stravinsky, Nijinsky, creo que Picasso por ahí les hizo un vestuario ya más adelante. En fin, ¿no? La idea de juntar a todos en los talleres, y por eso su nombre, era poder hacer eso. Y el otro que también tiene una asociación con esta idea de taller fue la Bauhaus, que era, bueno, como quiera que sea, un edificio donde había de todo, hasta yoga. Y se experimentó y se experimentó y de ahí salieron, bueno, muchos pintores que ya eran muy buenos cuando entraron, pero sobre todo las grandes escuelas de diseño, muchos conceptos de diseño, de arquitectura, inclusive de danza, inclusive de danza. Entonces esos eran, modestamente, yo no pensaba hacer ni la Bauhaus ni Diaghilev por nada, pero la idea era esos conceptos que me parecía tan fructífero. Bien, entonces eso por su lado. Regresando a Nenia, cuando estuve la última época que regresé después de salirme de Contempo y de algunos otros experimentos, me invitó de regreso Cristina Gallegos a Danza Libre. Y entré allí y ya Cristina se estaba cansando. Pero en esa época, por cierto, entró Rosario Brea. Y en alguna ocasión yo conseguí una función. Me dijo Cristina, no, pues ya ese tipo de funciones, no, ya no. Y a mí se me escapó decir, bueno, si yo tuviera una compañía, aceptaría todo. Y me oyó Rosario y me dijo, si haces una compañía, quiero bailar. Y así nació dije, bueno, pues hagamos un proyecto. Y en este proyecto estábamos tres, estaba Oscar Velázquez, Rosario y su servidora. Bueno, primero hicimos unas coreografías que se incorporaron a Danza Libre y ya después ya cosas por fuera. Total, cuando decida sería un proyecto más en forma, invitamos, bueno, me acordé de que Bruno Bert había dicho en alguna ocasión que le gustaría trabajar con bailarines, que porque hacen todo, cada vez idéntico, no andan improvisando, pues, ya cuando es lo que yo entendí. Y total, le dije, oye, ¿no te gustaría dirigir esto? Y ya, porque yo no era coreógrafa y los demás igual de poco. Total, dijo que sí, y yo creo que se asombró que tardábamos en lograr hacer todo idéntico cada vez, que no era, con una vez que te lo digo ya la segunda sale, no, tan fácil no es. Pero nos dimos cuenta que sí se necesitaba alguien que supiera de dramaturgia. Y eso fue, entonces él le dio a la obra que en ese momento se llamó precisamente Nemian, que es el nombre que luego se le quedó al grupo. Se hizo ahí una obra que tenía que ver con el tarot. Era como echar una jugada
Y cada quien escogía una carta y esa era la que iba a bailar. Ese era su personaje. Pero luego, ¿cómo armas eso, no? Y eso fue lo que hizo Bruno. Pero le tocó a Rosario el diablo, no, a mí el diablo, a ella la muerte y a Oscar el colgado, que estaba. Y entonces, bueno, Oscar se salió y entró Narciso Sánchez y ese fue el primer grupo. Fue con el que se estrenó la obra. Que cada quien hizo todo lo que tenía así ganas de hacer. Bruno quería un vestuario que estuviera cambiando y cambiando, que el mismo vestuario lo pudieras cambiar y es otra cosa y es otra cosa y así le hicimos. Y había escenografía que la movíamos nosotros, la acostábamos, la subíamos, nos trepábamos, hubo de todo. Armas blancas, bueno, de todo. pero, pero estuvo linda la hora, finalmente. Y a partir de eso decidimos quedarnos como grupo. Y al poco tiempo llegó ay, Dios mío, ¿cómo puedo olvidarse el nombre? Bueno, llegó otro chico y ya se formó un cuarteto y ese cuarteto duró mucho tiempo. Y ya fue en años más recientes que creció el grupo. Y ahora, como un planteamiento a un futuro cercano, se abre la nueva rama de Nemian, va a llamar los corpógrafos de Nemian, que tendrá otro sentido estético y otras edades y otra experiencia diferente. Y yo me daré el gusto de bailar con unos y con otros, y de dirigir uno y otro. Así que, pues ahí vamos. Cada vez yo pensaba antes que con el tiempo la vida se iba haciendo más sencilla y se iba simplificando y pues yo no veo eso para nada. Así, así nació Nenian y fue creando su propio estilo. Y bueno, los que quedamos de ese primer grupo que son Javier Amado, Rosario Berea y tu servidora, pues ya casi que nos vemos y sabes lo que el otro quiere. Y un poco quería yo también romper con eso, ¿no? Refrescar, hacer otra cosa, pero por otro lado sí aprovechar esa experiencia de vida escénica. Y a la par, maestra, también veo que usted hizo crítica de danza. En algún momento, sí, muy elemental, hay que decir. Porque yo Ahorita preguntaría, lo veo y digo, usaba yo un esquema, ¿no? Era, ¿qué ves? Y cada uno de los rubros, ¿funciona o no funciona? Es decir, eh, cómo, desde lo más elemental, cómo bailan los intérpretes, interpretan o bailan, son buenos, no son tan buenos, están seguros de lo que están haciendo. Se entiende una historia o es abstracto, cómo está vestido, cómo está iluminado, y básicamente, y cuaja o no cuaja. Y lo más difícil a veces para mí en esa época, cuando sí cuaja, ¿por qué? Porque cuando los defectos son muy fáciles de detectar, ¿no? Que si el ritmo, que si cosas así. Pero los aciertos, ¿por qué de repente sucede la magia? ¿Y por qué en otras obras que tienen todo bien hecho, no sucede la magia? Es a veces un misterio. Pero bueno, eso era como el esquema que yo usaba para hacer crítica y escribí en el tiempo libre durante un cierto tiempo y en alguna época en la jornada también. Siempre se anda todo el mundo quejando, ay, es que siguen las modas. No diría yo eso. Ciertamente llegan influencias de fuera, pero yo siempre he sentido que se mexicanizan, pues desde el Graham, para no ir más lejos. O sea, Ballet Nacional era Graham, pues, ¿no? Pero hizo sus cosas en esa época con toda la finalidad clara de un nacionalismo
con ciertos símbolos. Pero pienso en otras técnicas y pienso en cómo se aplican, o sea, el contenido coreográfico, yo siento que es muy diferente. Y también me doy cuenta que a México llegan las cosas para quedarse. Por eso digo que no es moda, o sea, y justo tuve el gusto, hace muchísimos años, de que le llamó de un artículo precisamente que escribí al respecto en La Jornada, le llamó la atención a Flores Canelo. Y hizo una coreografía que se llamó Terpsícore en México, basado en eso de que cada compañía es, sobre todo en esa época, pero todavía, o sea, cada quien hace realmente algo totalmente distinto del vecino. No es, por eso digo que no son modas, quizás son técnicas que llegan de otro lado, no hay una técnica que digamos, esta es la técnica mexicana de danza contemporánea, no, pero sí hay una manera de hacer coreografía y y las técnicas que llegan se quedan. Entonces, yo creo que hemos de ser de los muy pocos países donde todavía se hace Graham, donde el limón tiene una presencia y esto junto con todas las técnicas suaves y toda la tecnología que le quieran integrar y bueno, hemos visto de todo. Sí, yo creo que México tiene esa particularidad, ¿no? De una originalidad de cada grupo per se, para sí mismo y con su personalidad. Mm, Hay quienes dicen pues que todo se parece, pues sí, es como decir, como decía una amiga alemana, como que todos tenemos dos ojos, una nariz y una boca, pues sí, pero por eso todos somos iguales, pues no, ¿no? Entonces, es eso. Sí, se vio en estos años un paso primero con una fuerte influencia de lo que se llamó danza teatro, que la traducción correcta del alemán sería danza para el teatro. Sí, no, porque en México eso se interpretó como hablar en escena y hacer cosas muy teatrales. No, sí se hacen cosas muy teatrales, pero el sentido realmente del concepto en alemán es danza para el teatro, con luces, con todo lo que tú puedas hacer o que quieras hacer con escenografía, con o sin uso de la voz, no es relevante. Lo que pasa es que el estilo en el que lo hizo Pina Bausch, fue el que influyó en México y hubo de todo. Después estuvo mucho el Contact y de esa época también nace el Festival de Improvisación de Vicente Silva, porque yo creo, él no me ha dicho esto, yo intuyo o deduzco que el hacer los jams y tanta improvisación y al haberlo visto también en Estados Unidos, le influyó para hacer pues ya tiene más de 10 años, como 15 o algo así, su festival de improvisación, en el que Talleres también ha sido espacio que lo ha acogido y muy padre. Después, bueno, viene todo esto de las técnicas suaves, las técnicas blandas, la improvisación de contacto con todo eso que si flying low, que si quién sabe qué, ya se van haciendo menos suaves, ¿no? Se van desarrollando según el coreógrafo. Eso se vio mucho. Y después vino todo lo acrobático, las telas, las no sé qué, y la tecnología. El video al fondo o los sonidos raros hechos con equipo, en fin. Pero lo que me parece más importante es
uno señalar que estas cosas llegan y se integran y cada vez es una amalgama más rica de lo mismo. Y por otro lado, lo que se ve no es nada más la historia de la incorporación de técnicas, sino la historia de las inquietudes expresadas en danza. Hubo una época, al menos principio, había mucha inquietud por lo revolucionario y lo social y lo no sé qué. Y después hubo una época muy larga. Es un tema también muy persistente, pero que se hizo muy presente la falta de comunicación y la dificultad de parejas. Es un tema que regresa y regresa y regresa. Y ahora, bueno, estos 2 años, imposible que no haya influido la pandemia, lo que ves es mucha obra de introspección, o que ese es su objetivo, y obra que habla de la soledad, sobre todo de la introspección, o que hechos en casa o en espacios pequeños, obras confinadas. Hablan mucho del encierro, más que de la soledad, del encierro. Sería más correcto decir eso. Pues eso, hubo también una época, fue muy chistoso, porque de repente todo el mundo usó música de danzón y a mí me consta que no hablaron entre ellos los coreógrafos. Fue como que somos una antena que de repente pesca algo y lo aterriza, ¿no? Y es muy gracioso ver cómo eso sucede con varios a la vez. Y no es que sea una moda, quizás se convierte, o es la marca de una época. Pero sí, eso sería como a grosso modo las etapas, ¿no? Y como siempre es de pensarse en mucha obra bien hecha, poca extraordinaria y algo de obra que fracasa en amarrar. Pero pues si no lo haces, no lo intentas, pues peor, ¿no? Y jamás vas a crecer si no te arriesgas. Y yo creo que el arte, así como yo decía que el estar en escena es riesgo. Y maestra, usted hace 5 años recibió la medalla de Bellas Artes. Para mi sorpresa. En ese sentido, ejemplo, ¿cómo nos podría decir usted en una reflexión, en una introspección como lo plantea, cómo ve su propia trayectoria? ¿Qué es lo que viene también para usted, maestra? ¿Usted se mantiene completamente en el escenario? ¿Usted en estos unipersonales sigue apareciendo, sigue estando presente, sigue gestionando, sigue trabajando con Nemian, sigue respondiendo preguntas en este caso? Entonces, usted continúa, Es muy bueno tener preguntas, porque es lo que te va a llevar allá, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, espero que se logre, es todo este material que durante tantos años se ha grabado en talleres, lo queremos hacer una especie de Danceflix, con toda la plataforma estilo Netflix, o sea, a ver si sale, ¿no? Pero sería una manera de festejar 30 años de escena y 40 de taller, porque realmente el foro no es desde el principio. Por eso platiqué todo lo otro, porque fue un desarrollo, una necesidad. Yo creo que es importante comenzar los proyectos en chiquito y dejar que crezcan, porque el proyecto te va diciendo por dónde, ¿no? En ese sentido, pues me considero un poco como una antena de qué se va necesitando. Y junto con, pues, qué me gusta hacer a mí. Siempre dije, si a mí me gusta, pues a otros también. Ese ha sido como el principio. ¿Cómo veo mi trayectoria? Pues creo que he sido muy suertuda, porque la vida me ha dado recursos, he podido emplear en hacer lo que me gusta y en compartirlo. Nunca fui una bailarina muy técnica, por lo tanto, me obligó a ser muy creativa. ¿No? Y espero seguir así. Digo, siempre tuve la técnica necesaria, ¿no? Y la condición.
y pienso seguir por allí. Y me doy cuenta, y es parte de lo que vivo día a día con mis dos Nemians, ¿no? Es que cada época de la vida tiene una energía distinta y tiene una inquietud distinta. Al principio quieres lograr y hacer y una perfección en esto, en aquello, y después es soltar y soltar y soltar y soltar y dejar surgir. Y ahora, bueno, pues cada vez estoy más limitada físicamente, pero pues no estoy lisiada por lo pronto. Eh, pero eso te obliga a ser más tú o buscarlo. Hemos estado trabajando el maestro Toño Torres y yo, ya tenemos un programa de los dos. Yo tengo 66, él 71, y creo que es muy bonito. Pero más bonito todavía es como cuando hicimos monté un dueto basado en la idea de Narciso y Eco. Y ya ves que Eco se convierte en sombra, se convierte en una voz, en nada. Y luego hice el regreso de la sombra con el maestro y tu servidora. Entonces, eso de hablar de las dos lados de la vida en una misma coreografía es algo que me está atrayendo mucho. Y creo que vamos a ver más de eso, independientemente de que los solos o los duetos o la libertad de decir, ay, me gusta mucho el trabajo de fulano o fulana, a ver si podemos hacer algo juntos, a ver si le llama la atención. Y maestra, finalmente me encuentro a una frase o una cita que usted hace que bailar es un acto social y clave para poder compartir la vida en los rituales, las fiestas y el teatro, que también es ritual. Y eso me parece que engloba mucho de toda la conversación. Y yo Sí. le preguntaría, finalmente, si usted pudiera definir para usted qué es la danza. Es que la danza es muchas cosas, pero lo puedo definir para mí, más que de una forma general, más allá de la frase que acabas de... Es una forma de vida, es una forma de estar en el mundo, de compartir, de ser feliz, cosa que es muy importante ahora durante la pandemia, sacar a otros de su depresión, porque hay mucha gente que se ha deprimido y pues si bailas no te deprimes, bueno, por lo menos yo no. Entonces, sí, esas son las maneras de compartir. Yo no digo que la danza necesariamente sea terapéutica, pero creo que implícitamente desde que pensemos en los principios eh, de Nietzsche, es eso apolíneo, es lo muy animal, muy brutal, muy bruto. Probablemente bailamos antes de hablar, ¿no? Y es lo más refinado. Y es, por otro lado, un acto que solo el ser humano tiene. O sea, el ser humano se distingue por lo que hace con objetos fuera de sí, la tecnología, digamos, por la sofisticación del lenguaje, ambos tienen que ver con sofisticación del concepto, y por esa capacidad de abstraer que tiene que ver con el arte también, de convertir en símbolo, pero sí creo que une lo más primitivo del ser humano con lo más excelso y se expresa, eso sí es muy importante para mí, a través del cuerpo. Sin cuerpo no hay danza, nada de que la danza de las estrellas y los pájaros, y no es cierto. Esos son rituales de apareamiento o el movimiento en el cosmos, pero eso no es danza. Danza es solo del ser humano y expresa algo y no siempre estamos muy conscientes de qué. Pero se expresa con el cuerpo, se expresa con ritmo, con o sin música. Y generalmente, para mí por lo menos, es
para un público o en grupo, punto. O sea, ya sea la danza social, las danzas rituales de antes, o que persisten en los pueblos, o la danza social, es muchos. Y yo por eso digo, si haces coreografía de que, ay, no me importa el público, pues baila en la sala de tu casa, porque sí es para alguien. No puedes despreciar al otro, es una forma también de comunicación. Sí, bueno, sería eso, ¿no? Ritmo expresado a través del cuerpo, eh, comunicando vivencias humanas y compartiéndolas. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.